bienvenidos a todos en general a este nuevo encuentro del Club de Empresarios de Marbella. Bueno, hoy vamos a tener una conferencia muy interesante. Como sabéis, solemos organizar conferencias empresariales, profesionales, pero claro, también hay que pensar en la salud de los empresarios y los profesionales. Está con nosotros hoy don Francisco Martínez Peñalver, que nos va a dar una conferencia sobre nuevos horizontes de la longevidad. Algunos de vosotros habéis recibido la entrevista que le hice en M95, que anticipa un poco las cuestiones que va a comentar. Y bueno, don Francisco Martínez, él es médico internista, él está especial en longevidad y está especial sobre todo en el tratamiento hormonal de la longevidad, que es una de las partes de la longevidad. Él sobre todo está en Tiara Health, que es una clínica de Marbella, pues que da servicios a longevidad, tiene muchos pacientes, entre ellos estoy yo. Él es mi médico, de hecho, y él es el que más o menos me sigue, bueno, me hace el seguimiento general de longevidad y demás, ¿no? Es decir, es sobre todo medicina preventiva. Y nada, pues yo sin más le voy a dar la palabra a don Francisco Martínez Peñalver. Como siempre, agradecerle muchísimo que esté aquí con nosotros hoy. Bueno, vamos a hablar de medicina de longevidad y por tanto vamos a hablar del sistema actual. El sistema actual de la medicina, lo podemos decir con la boca grandísima, tenemos la mejor sanidad pública del mundo, la mejor, no hay discusión. Si viene un alemán le podemos discutir, si viene un americano, por supuesto, pero no hay en el mundo un sistema de salud pública como el nuestro. Se basa en una medicina donde yo soy un paciente, tengo un problema, voy y me lo solucionan. Y es el mejor del mundo para esas cosas. Pero bueno, la población cada vez va cumpliendo años y además lo que era cuando yo era un niño, un señor de 55 o 60 años era un anciano y ahora mismo un señor de 55 o 60 años tiene 35 o 40 años de vida por delante y los quiere vivir con toda la calidad del mundo. Nosotros lo primero que hacemos en las clínicas de longevidad es un chequeo y es un chequeo que tiene que ser todo lo intensivo que el paciente pueda hacer. Es un chequeo que va a los límites, como ahora veremos en otra diapositiva, a los límites de la prevención. Y pongo el ejemplo que me ha llovido del cielo, por ejemplo, con las enfermedades oncológicas. Nosotros hacemos biopsia líquida, que es una técnica que ha evolucionado con los años, que antes era carísima y que ahora ya no es carísima, y que permite, en una extracción de sangre periférica, detectar si hay células tumorales antes de que lleguen a consolidar un tumor. Eso para la medicina preventiva, en cuanto a enfermedades oncológicas, es una pasada, pero es que luego podemos nombrar enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, podemos hacer un diagnóstico súper precoz. Y como también Emilio sabe, cuando una enfermedad, o don Justo de Alba que acaba de llegar, cuando una enfermedad se diagnostica antes de que sea clínica, es mucho más fácil curarla que cuando ya se ha establecido la clínica. Entonces, les pongo este caso de ejemplo, ¿no? Tenemos un señor de 45 años que va a su médico de atención primaria porque tiene el azúcar en 99. El médico de atención primaria, por supuesto, le ha dicho que es normal. El señor tiene un poquito de grasa abdominal, y aquello pasa desapercibido. Ha hecho su control rutinario analítico y aquello ha salido bien. La insulina está dentro de los rangos de la normalidad, que es mi gran pelea con la medicina moderna. Los rangos de normalidad no significa que sean los rangos saludables, porque los rangos de normalidad para un parámetro van desde los chicos de 18 años hasta los señores de 95, y dentro del rango de normalidad no atendemos a que yo quiero parecerme más a un chico de 18 que a un señor de 95. No por nada, sino porque estaré más lejos de la enfermedad, del desequilibrio. Ese mismo señor a los 52 años vuelve al médico, ya tiene el azúcar en 130 y el médico le pone un antidiabético oral. Comenzamos a tratar un problema que podía haberse atajado antes. Pero además, como bueno, pues, no cumple muy bien las pautas, se toma su pastilla y creemos que tomando la pastilla hemos terminado de hacer las cosas, a los 63 años aparece por la consulta de don Emilio y don Emilio le dice, oiga, váyase al hospital que hay que hacerle un cateterismo urgente. Un problema que la medicina reactiva de nuestra sanidad pública controla perfectamente. La pregunta es, al señor a los 63 años se le dice, oiga, si usted hubiera con 45 años mirado esto, no estaríamos hoy aquí. Y el paciente se te queda mirando como diciendo, pero es que a mí nadie me ha hablado de esto. Yo he hecho lo que mi médico ha dicho.
Y ahí entono el mea culpa porque cada vez más, eso sí, los médicos tenemos que empezar a preocuparnos de que no ocurran las cosas. Entonces, lo que nosotros hablamos en longevidad, cuando nos juntamos toda la gente, todos internistas y gente de muchas especialidades que nos ha dado por esta medicina que no es reactiva, es una medicina proactiva, lo que nosotros intentamos es que el paciente esté con una salud perfecta hasta el día antes de su hora final, ¿no? Que no sea, perdón, yo esto me lo llevo, que no sea lo natural, esto es lo natural. Oiga, a partir de los 20 años, a partir de los 30, a partir de los 40, yo empiezo a perder capacidades, capacidad motora, capacidad cognitiva, capacidad para dormir, capacidad para todo. Lo empezamos a perder ahí. Sería mucho más interesante, y eso es lo que nosotros buscamos en la medicina proactiva, mantener todas nuestras funciones. Aquí hemos marcado 80, pero podríamos marcar 90, 100, los años que queramos vivir. La longevidad ha cambiado su definición. La longevidad hasta hace poco era meterle años a la vida. Hay que vivir, ¿vale? Sí, la longevidad, 95 años, pero los últimos 25 no he disfrutado de la vida, pues ha sido más bien un calvario que una vida. En el año 2013, un científico español, que ojalá algún día, porque se lo merece, gane el Premio Nobel de Medicina, definió las cosas que pasan en las células para que empiecen a envejecer. Un chico de 19 años, esta diapositiva estaría en blanco. Lo tiene todo bien, ¿vale? A partir de los 25, 30, 35 años, nuestras células madres se agotan, las células empiezan a no entenderse tan bien como se han entendido antes, las células que tendrían que quitarse de en medio, los sistemas de recogida de basuras del cuerpo ya no funcionan tan bien y se quedan, y esas células a largo plazo se pueden convertir en cosas que no queremos, y definió ese compañero, el doctor López Otín, definió los 9 caballos del envejecimiento a nivel celular. A nosotros, a los clínicos, que un señor nos diga qué pasa en la célula para dar a la larga todos los síntomas que luego vemos en consulta, ya nos dan una guía sobre lo que tenemos que hacer para prevenir pues, que el genoma esté inestable, que los telómeros se acorten y que haya toda esta sopa perfecta para el envejecimiento. Entonces nosotros en las clínicas de longevidad, con esa información que nos dio el doctor López Otín en el año 2013, empezamos a darle vueltas a todo, ¿no? Y empezamos a decir, oye, biomarcadores avanzados, que ahora cada vez ya no son tan avanzados porque ya cada vez más, tanto cardiólogos como internistas los incorporan al riesgo cardiovascular. Pero hace 5 años, Emilio, una lipoproteína no la pedía nadie. Una ApoA, ApoB te miraban raro en el laboratorio y decían, ya está otra vez el doctor Martínez Peñalver pidiendo sus analíticas raras. No, oiga, la lipoproteína A y la ApoB se adelantan al riesgo cardiovascular mucho más que la cifra de colesterol LDL. Yo intento, por simplificar, explicarle a los pacientes que el colesterol no es la cantidad de colesterol, es lo pegajoso que es ese colesterol. O sea, tenemos pacientes con colesteroles altísimos que miramos sus arterias y están limpias como patenas, y pacientes que no tienen el colesterol alto y sin embargo tienen las arterias sucias. Hay más cosas que lo que hacemos en la medicina reactiva. Luego, también hemos avanzado muchísimo y en eso hay que mencionar, yo menciono siempre al jefe de genética de la Universidad de Cambridge, que estudió en ECOS, y es de Fuengirola, se llama Manolo Corpas. Manolo Corpas es un tipo que todos creíamos que era raro y no es raro, es un genio, tiene Asperger. Entonces, se dedicó a la genética y solo te habla de genética. En una conversación te sientas con él, el Madrid le ha ganado al Barça en el último minuto de gol injusto y a él le da igual, te habla de genética. Hay unas elecciones que sabemos que el resultado no ha sido justo, él te habla de genética. Y él es el culpable, uno de los culpables, de aplicar la inteligencia artificial a la genética. Y la inteligencia artificial en la genética ha permitido reducir costes y reducir tiempos. Con lo cual, cada vez tendremos más información acerca de nuestro genoma. Y lo que voy a decir a Manolo no le gusta, pero a mí el genoma es que me da igual. A mí no me importa el genoma, a mí me importa qué parte del genoma mi cuerpo expresa. Si yo tengo 5 genes para el epitelio del bronquio y cuando fumo expreso el que me va a dar un cáncer de pulmón y cuando dejo de fumar expreso el gen que no me lo va a dar, a mí lo que me interesa es ese cambio, esa epigenética. Y eso es lo que medimos en las clínicas de longevidad. Si yo mido el genoma no cambia, de momento no lo cambiamos. Los chinos ya están haciendo cosas, pero nosotros no lo cambiamos de momento.
Lo que sí cambia es la epigenética. Lo que yo voy a poder cambiar es qué parte del genoma, qué libros de la biblioteca que tengo en mi genoma va a leer mi cuerpo. Si yo tengo hábitos saludables, pues va a leer los genes que son saludables. Y en esos test epigenéticos, podemos darle más datos al paciente. Hay un índice que se llama Dunedin Pace, que me dice a qué velocidad anual estoy envejeciendo. Es decir, por cada año cronológico, cuántos años estoy envejeciendo yo. Además es muy visual, porque ponen una liebre y una tortuga. Entonces, lo ideal, pues, ustedes me pueden decir, lo ideal es envejecer un año por cada año cronológico, ¿no? Bueno, a mí me gusta más envejecer 0,4 años por cada año cronológico. Y para eso, pues mire, tenemos en las clínicas de longevidad, tenemos que ver cómo hacen las cosas nuestros pacientes. Y esta es la otra cosa que ha cambiado nuestra actividad, la monitorización continua. Nosotros ahora tenemos bandas que nos controlan hasta cuándo nos va a subir la fiebre. Tenemos anillos que nos controlan cómo dormimos. Tenemos mucha información, pero esa información, y eso cada vez es más importante decirlo, esa información, tener mucha información y no saber procesarla es como no tener información. Nosotros esa información, junto con los datos del epigenoma, con esos biomarcadores avanzados, nos permiten decirle a los pacientes literalmente cuáles son sus puntos débiles en el envejecimiento. Y a partir de ahí, establecer un plan. Todo aquí es personalizado. Cuando hay un paciente que dice, bueno, ¿qué dieta hago yo? Así en la calle nos encontramos y dice, ¿qué dieta me pondrías a mí? ¿O qué tipo de ejercicio? Pues no lo sé, porque cada persona es diferente. Entonces, la nutrición como señalización celular. Estos son los interruptores que todos tenemos en nuestra casa. Y según el tipo de interruptor que encendamos, vamos a conseguir unas cosas u otras. Por ejemplo, los grandes ayunos estimulan las sirtuinas y el gen emetor. Bueno, pues el gen emetor lo que hace es que ahorra luz en la casa, y cuando necesitemos energía, ahí va a estar el gen emetor para hacer que haya una duplicación celular sana y adecuada. Todos son complicadísimos, pero cada uno es un interruptor de la casa para algo. Las luces del salón, las luces de la cocina y las luces del comedor, ¿vale? Y la gente viene y dice, no, yo hago ayuno intermitente, que eso es bueno para todo el mundo. No, el ayuno intermitente, por ejemplo, hay gente, los que estamos muy estresados, que el ayuno intermitente por la mañana nos sube el cortisol, porque además la comida que dejamos de hacer es el desayuno, que es cuando el cortisol de la mañana baja un poquito, la dejamos de hacer y es algo que no es saludable. Entonces no podemos hacer generalizaciones. ¿Qué hacemos cuando viene un paciente a nuestra clínica? Lo analizamos y con esa foto podemos decir qué tipo de dieta tiene que hacer, ¿de acuerdo? Y con el ejercicio ocurre lo mismo. Con el ejercicio, si alguien, a mi maestro en Estados Unidos, a Neil, le preguntan siempre lo mismo, ¿qué es lo que yo me tengo que tomar para no envejecer? Siempre, y la respuesta siempre es la misma. Un señor de 87 años que está tremendamente cuadrado te dice, el ejercicio. El ejercicio es el secreto. El ejercicio, la gente no sabe que el músculo es el primer órgano al que se enfrenta el cuerpo para detoxificar la sangre. El músculo es como las antiguas alfombras que había en las casas, que uno levantaba la alfombra y toda la suciedad iba debajo de la alfombra. Con una ventaja, que además el músculo recicla esa suciedad. Con lo cual, todo lo que podamos meter en el músculo es trabajo que le vamos a quitar al hígado y al riñón, que son órganos mucho más nobles y conocidos por la población. Por tanto, ¿y qué ejercicio hago? Pues a grandes rasgos podríamos distinguir entre el ejercicio aeróbico, que es bueno para la mitocondria, que es la central nuclear que tiene cada célula, el ejercicio de fuerza, que mejora la cantidad de músculo y protege los huesos, el ejercicio de alta intensidad, que sube el VO2 max, que es un numerito que va a empezar a sonar porque lo que tengamos de VO2 max está directamente relacionado con nuestra longevidad, y luego el equilibrio. Entonces, llega don Francisco y me dice, ¿y yo qué ejercicio hago? Hacemos un buen diagnóstico y sabemos qué parte de cada uno de estos, a grandes rasgos, hay otras opciones, tiene que hacer cada paciente. Pero siempre, y hay que ser pesado en eso, personalización en todo, porque nadie envejece igual. Y con el sueño y el manejo del estrés, el estrés que tenemos cada día genera basura a nivel cerebral. Entonces la neurona llega y deja la bolsa de basura en la puerta de la casa. Y nos vamos a dormir, y mientras dormimos el camión de la basura pasa
y coge la bolsa y se va. Eso es ideal, pero en profesiones que no dormimos, ¿verdad, Emilio? Profesiones que no dormimos, profesiones o gente que no duerme, que no descansa bien, el camión de la basura esa noche no pasa. Entonces, lo que hace la neurona es coger la basura, muy diligente, y la mete dentro. Y esa basura ya se queda dentro de la casa. Por lo tanto, todas las enfermedades neurodegenerativas empiezan por ahí. Además, el sistema cardiovascular descansa en el sueño y si no hay sueño, aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta la producción de la única hormona que aumenta en el envejecimiento, que es el cortisol, ¿de acuerdo? Entonces, oiga, pues, me lo pinta usted difícil, porque esto, me pinta, hacer todo esto a la vez. Bueno, volviendo a la diapositiva donde caía, yo esta historia la cuento siempre. Cuando yo tenía 3 o 4 años, desde que volví a Marbella después de la residencia, me pasaron un artículo, un laboratorio me pasó un artículo que es el culpable de que hoy estemos aquí, de que hoy estemos aquí todos. Ese artículo decía que en los infartos de miocardio en menores de 45 años, de cada 100 infartos, 98 son hombres y 2 son mujeres. Pero sin embargo, a los 65 años han igualado. Entonces, jolín, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué las mujeres estaban tan bien y ahora están tan mal? Y lo que ocurre es que pierden la hormona que protege sus arterias, que es el estrógeno. Y dice, bueno, pero es que el estrógeno me ha dicho mi ginecólogo y he leído en TikTok que da cáncer. Bueno, en el año 86 hubo un estudio, el WHI, que dijo que los estrógenos y la terapia de reemplazo hormonal daba cáncer. Bueno, no lo dijo el estudio, lo dijeron los periódicos, porque el estudio lo que decía era que con unas hormonas que no son idénticas a las que tienen las mujeres, de cada 1000 mujeres tratadas aumentaba el riesgo en 3. Ese mismo estudio decía que las mujeres no tratadas aumentaba el riesgo cardiovascular en la mitad, en 500. Pero el titular del periódico fue que las hormonas daban cáncer. ¿De acuerdo? Bueno, oye, pues que ya está, hemos cerrado el chiringuito de las hormonas. ¿Y en hombres? Porque la gente siempre dice, jolín, siempre hablas de mujeres. Y en hombres es mucho peor. En hombres, hace 80 años, un inglés ganó un premio Nobel de Medicina por un artículo con 27 pacientes que decía que la testosterona daba cáncer de próstata. Si hoy Emilio, Justo o yo presentamos un estudio con 27 pacientes, nos quitan la licencia. Pero al señor Huggins le dieron un Nobel de Medicina y se lo merecía seguramente, ¿no? Pero claro, la testosterona da cáncer de próstata y aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Ya está, 80 años con generaciones de médicos aprendiendo eso. Vale, perfecto, pues ya está. Hasta hace 2 meses. Hace 2 meses la FDA, que es quien dice cómo son las cosas en medicina en cuanto a seguridad de fármacos, salió un señor así achaparrado, pequeño, con gafas y dijo, oiga, que llevamos 40 años diciendo que las mujeres no pueden tomar hormonas porque es malo, queremos disculparnos con todas las mujeres y con las hormonas también, y ahora vamos a pasar de demonizarlas a recomendarlas. O sea, en 10 minutos las hormonas eran malísimas y ahora son parte de la solución del problema. Bueno, sí y no. Ese statement, esa declaración de la FDA viene por la cantidad abrumadora de estudios que dicen que las hormonas protegen las enfermedades neurocognitivas, protegen las enfermedades cardiovasculares, si hay equilibrio no producen cáncer. ¿Y cómo vino eso? Bueno, pues porque hubo también otra gente muy inteligente que dijo, el estudio sobre el que se basa la leyenda negra de las hormonas está hecha con estrógenos que vienen del pipí de yeguas embarazadas. Bueno, y si hacemos el mismo estudio con estrógenos humanos que sean bioidénticos, y de repente lo hacen y de repente no hay riesgo. Lo que produce el cáncer, lo que produce la enfermedad cardiovascular no es la hormona, es el desequilibrio de la hormona. Si ahora nos vamos a cualquier unidad de cáncer de mama y preguntamos, ¿usted ha hecho terapia de reemplazo hormonal? La respuesta es no. Coño, pues si son las hormonas las que producen esto. No, ha habido un desequilibrio. Hay una estadística trágica que dice que las mujeres que han sufrido lo peor que puede sufrir una mujer en cuanto a estrés, que puede ser un maltrato, tienen un 35% más de probabilidades de tener cáncer de mama. No se ponen estrógenos, pero hay un desequilibrio hormonal por el estrés. Y en hombres, oiga, ¿y en hombres qué ha pasado? Bueno, pues en hombres, 80 años después de que ganara el premio Nobel aquel señor,
Un mes después que las mujeres, la FDA salió a pedir disculpas porque lleva 80 años desaconsejando la terapia de reemplazo hormonal con testosterona. Oiga, ¿y esto significa que todo el mundo se tiene que bañar en testosterona todos los días? No, significa que hay maneras de recobrar el equilibrio que teníamos cuando teníamos 25 o 30 años. Oye, ¿qué voy a ganar con eso? Pues el hombre va a ganar seguridad, calidad muscular, sueño, va a disminuir un montón la posibilidad de tener enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades traumatológicas desaparecen, las artrosis, las fracturas de fémur, todo eso porque vamos a tener un organismo mucho más fuerte. Sistema óseo, sistema cardiovascular, sistema neurocognitivo. Bueno, pues ya está, hemos terminado. Hormonas, fantástico, nos ponemos hormonas, ya volvemos a ser chavales. No. Para mí, humildemente lo digo y además lo digo porque lo creo sinceramente, este es el futuro de la medicina. En el año 81, en Vladivostok, en Rusia, un ruso de Rusia empezó la investigación sobre una molécula y él la llamó péptido, ¿de acuerdo? En el año 81. Hay 7.800 péptidos ahora mismo reconocidos. Yo la primera vez que escuché hablar de los péptidos fue en el año 2014 en Estados Unidos. Me sonaba a ciencia ficción. Los médicos somos súper escépticos. Cuando alguien nos cuenta que esto lo cura todo, salimos hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Pero es cierto, las hormonas son proteínas que tienen más de 50 aminoácidos. Son señales muy complejas. Las hormonas nos cambian el carácter, nos cambian el humor, nos generan aptitudes. El péptido es una proteína de menos de 50 aminoácidos. Es una señal muchísimo más sencilla. Por ejemplo, ejemplos de péptidos que sí están en nuestra sociedad. Mounjaro, Ozempic, Wegovy, esos son péptidos. Y le dicen al cerebro y le dicen al estómago que ya, que no se come más. No le dicen qué actitud tienen que tener, no son complejos, es, oiga, no coma más. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay 7.800, con lo cual cualquier situación estudiada clínicamente tiene un péptido a su favor. Oiga, pero esto es peligroso, ¿no? Son moléculas mucho más seguras que las hormonas que hemos dicho que son seguras. Solo hay un péptido que tiene un estudio que dice que no se puede aplicar, que es el melanotan, y es un estudio en 4 pacientes. Pues bueno, cada vez hay más interés en los péptidos y ahora pueden decirme ustedes, coño, pues no ha traído usted un camión lleno de péptidos que junto con las hormonas nos va a salvar la vida. La medicina va normalmente más rápido que la regulación y los péptidos están en proceso de regulación. Hace 48 horas la EMEA, la Agencia del Medicamento Europeo, ha sacado su primer documento para empezar a regular los péptidos, porque es una ola incontrolable y tenemos dos opciones, que la venda al gimnasio o que la venda a la farmacia, ¿de acuerdo? Y al final la EMEA, la Agencia Europea del Medicamento, se ha puesto las pilas en ese sentido. La AEMS, la Agencia Española de Medicamentos, pues tardará un poquito más. ¿Qué hacen los péptidos? Básicamente se unen a su receptor, el receptor le dice a la célula lo que tiene que hacer, efecto clínico. ¿Y para qué hay péptidos? Para todo. Estos son los más famosos, los que quien tenga redes sociales ya empezaba a escuchar porque, por ejemplo, en Estados Unidos los seguros están planteando aprobar el BC157 más TB500. Son nombres, además, que a los médicos nos van a encantar porque el paciente no se los va a aprender nunca, o casi nunca, ¿no? El BPC157 más TB500 acelera un 40% una rotura muscular, por ejemplo. Mejora casi instantáneamente un síndrome de permeabilidad intestinal aumentado. Es una barbaridad la aceleración sin efectos secundarios a la hora de regenerar estructuras del cuerpo, ya digo, músculos, tendones que están rotos. A nivel metabólico ya los conocemos. Mounjaro, Ozempic y el que va a salir este año, que es más completo todavía, se llama retatrutida, ¿de acuerdo? Lo va a sacar Lilly al mercado. ¿Qué hacen? Básicamente le dicen a tu cuerpo que ya está, ya has comido suficiente, Manuel, ya no comas más. Y por supuesto, Manuel puede seguir comiendo y el péptido le penaliza. La gente que viene a mi consulta me dice, esto me da muchísimas náuseas. Bien, hay dos opciones. Primero, que no esté bien hidratado. Segundo, que sea usted un goloso y que el cuerpo le dice, pare y usted siga. Pues, oiga, eso no es problema del péptido, a lo mejor tenemos que hablar usted y yo. Luego hay péptidos que mejoran la salud de la mitocondria, ¿de acuerdo? El MODS, y mejorar la salud de la mitocondria asegura un mejor envejecimiento interior, el famoso estrés oxidativo.
Luego hay péptidos alucinantes como el Semax y el Selang. El Selang mejora el sueño de una manera espectacular y el Semax mejora el rendimiento cognitivo. Y hay un estudio muy interesante en Estados Unidos del Semax en opositores, en gente que va a hacer exámenes hacia la función pública, y hay curiosamente un 32% más de aprobados en gente que se pinchaba Semax, que, vamos, es que es pinchado, gente que usaba Semax que gente que no lo usaba. Hay uno que no está aquí, que es uno de los más divertidos, que se llama GHK/CU o nombre comercial Skin Glow. Skin Glow hace que la piel brille, ¿no? Y hay una anécdota muy divertida con una paciente mía que es conocida, que es de nuestro grupo, que utiliza ese péptido y que en una comida le dijo otra amiga: ¡ay, estás fantástica! ¿Qué te has hecho en la cara? ¿Quién te ve? Y ella, con toda su cara dura, dice: salgo todos los días a pasear por la mañana y me dan los primeros rayos de sol. O sea, no quiso compartir el secreto de que estaba utilizando un péptido para mejorar la cara, ¿de acuerdo? Y luego los senolíticos, que son fármacos que son muy interesantes, pero son muy complejos a nivel de longevidad. Los senolíticos se van a esas alteraciones que había descubierto el doctor López Otín y una a una las van desactivando. Por ejemplo, en una consulta de longevidad, en un sitio, por supuesto, que haya regulación, vamos a ver a una mujer de 52 años que todos conocemos a este perfil, que diga que, oye, últimamente hago lo mismo de siempre y estoy aumentando peso, y además el peso ya no es en la cartuchera, es a nivel abdominal, y además no soy capaz de concentrarme, no sé lo que me pasa, no duermo bien, me duele todo el cuerpo. Bueno, esa mujer que probablemente esté en un proceso de perimenopausia, menopausia, que es el peor proceso en cuanto a salud en la vida de una mujer, y ahora vamos a hablar de esto. Por supuesto, podemos reequilibrar sus hormonas, por supuesto, podemos ayudarle a que vuelva a tener foco, a que vuelva a tener capacidad de concentración, podemos ayudarle a ese envejecimiento interior y podemos ayudarle a esos dolores. Y en ese sentido yo soy muy pesado, lo siento. Yo tengo una discusión con mucha gente acerca de la menopausia. Mm, Si en vez de menopausia, esto lo dijimos en los Rotarios, la primera vez fue en la charla de los Rotarios. Si yo tuviera una enfermedad que consiste en que yo de repente dejo de dormir, mis músculos empiezan a caer, se empieza a engordar a lo loco, estoy de mala uva todo el día, a mi pareja no le quiero ver ni en pintura, y la gente me lo dice, se me cae el pelo. Si eso fuera un síndrome, el síndrome de Morris, por ejemplo, sería terrible, nadie lo querría. Pero eso es menopausia y lo aceptamos como un concepto natural. Yo lo siento en el alma, sin ser mujer me rebelo contra esa definición. Yo veo a mujeres que vienen a mi consulta desesperadas porque no saben lo que les pasa y su médico de cabecera encima les ha dicho que todo es normal y que la menopausia es un proceso natural. Es un proceso natural, pero eso no significa que sea saludable. Bueno, y no os aburro mucho más. En el año 2005, un señor que se llamaba Ray Kurzweil hizo un libro chulísimo, al mismo tiempo que denso, que se llamaba La singularidad está aquí, Singularity is here. Ray Kurzweil en el año 2005, todo lo que nos está pasando ahora con nuestros hijos, con las tablets, con los móviles, todo eso, un señor en el año 2005 ya se adelantó, lo previsualizó. Pero en el mundo de la longevidad dijo cosas interesantísimas que se van cumpliendo. Esto que yo he puesto, que probablemente tendremos en el año 2035, según el doctor Kurzweil, ocurrirá entre el año 2030 y el 2035. Y esto que he puesto yo entre el 2025 y el 2028, que en Estados Unidos ya podríamos poner que lleva haciéndose mucho tiempo, también lo previsualizó. Entonces, nosotros hemos hablado de protocolos guiados por biomarcadores, terapia mitocondrial, esa central nuclear de las células, hemos hablado de péptidos. ¿Qué viene? Pues probablemente poder tener un gemelo digital, que es una opción éticamente discutible, otro día podemos discutir, tener un gemelo por IA que se adelante a lo que nosotros vamos a hacer y poder previsualizar qué reacciones vamos a tener. Una monitorización de nuestro sistema inmune, que es el gran desconocido de la longevidad y que en los próximos años, por ejemplo, ya hay un péptido que mejora la función del sistema inmune. Y luego la terapia de reemplazo hormonal seremos capaces de hacer como las bombas de insulina, pero con terapia de reemplazo hormonal. Seremos mucho más precisos. A principios de la década que viene, pues Ray Kurzweil decía que íbamos a rejuvenecer órganos. Y ahí falló.
Ahí falló porque la semana pasada se publica el primer estudio con células madre que devuelven retina y nervio óptico a un paciente ciego. Donde no había nada, de repente vuelve a haber órgano, y es el órgano del propio paciente a partir de sus células madres. ¿De acuerdo? Y poco más. Yo lo que le digo a mis pacientes es que esta medicina de la que estamos hablando es proactiva. Esto no es sentarse en el sofá y esperar a que vengan, hay que hacer cosas. Pero, bueno, también entiendo que tenemos una vida que es una vida muchas veces muy complicada, y lo inteligente, como decía Mark Hyman, que es un pope de longevidad, es que lo intentemos cambiar con un 1% diario o con un 1% semanal. Esos pequeños cambios a largo plazo marcarán la diferencia. Y poco más. Muchas gracias.